Mi nombre es Elías, tengo 35 años, y si algo he aprendido a la mala, es que ser el hombre responsable de la familia tiene un precio, y no es solo financiero. Durante la mayor parte de mi vida adulta, he sido una mezcla de cajero automático, terapeuta de emergencia y solucionador de crisis profesional para mi familia. Mi teléfono sonaba con problemas que no eran míos, pero que de alguna manera, siempre terminaban en mi regazo. Recuerdo una vez que tuve que pagar casi 2.000 euros de las tarjetas de crédito de mi hermana Clara porque, según ella, esa deuda bloqueaba su energía creativa. No hubo un gracias sincero, solo un alivio casual, como si fuera mi deber existencial. En otra ocasión, tras una discusión con mis padres, se instaló en mi apartamento durante 2 meses, tratándolo como un hotel con todo incluido y dejándolo como un campo de batalla cuando finalmente se fue. Y ni hablar de las llamadas a las 3 de la madrugada, con su voz rota por el pánico, porque sospechaba que su novio, Álvaro, le era infiel, y yo tenía que pasarme una hora calmándola, escuchando las mismas inseguridades una y otra vez, solo para que al día siguiente actuara como si nada hubiera pasado. Yo era el pilar silencioso, el que aparecía, hacía la transferencia y limpiaba el desastre, porque creía ciegamente que eso es lo que hace la familia. Por eso, cuando mi hermana pequeña, la misma Clara, se comprometió el año pasado, me sentí genuinamente feliz por ella. Tiene 28 años, es brillante, creativa y la consentida del grupo, aunque nunca ha mantenido un trabajo por más de 6 meses y una vez dijo, con total seriedad, que las facturas son un constructo social. Conoció a su prometido, Álvaro, en una fiesta de amigos en común, y en 3 meses ya estaban hablando de lugares para la boda. Mis padres estaban encantados. Mi madre no paraba de decir que eran la pareja perfecta, mientras mi padre ya le enseñaba a Álvaro cómo asar carne o cuidar el césped, como si lo estuviera entrenando para las Olimpiadas de los suburbios. La dinámica familiar era clara, Clara era la estrella y yo era el equipo de producción tras bambalinas. Aquí es donde las cosas se complicaron. Viendo el panorama, con los sueños de grandeza de mi hermana y los ahorros limitados de mis padres, me ofrecí a ayudar con los gastos de la boda. No fue una oferta para presumir. Fue un acto de amor, o al menos eso creía yo. Simplemente sabía que Clara tenía gustos de champán con un presupuesto de cerveza. Cuando se lo dije, rompió a llorar y me dijo que era el mejor hermano mayor del mundo. Álvaro incluso me estrechó la mano con una solemnidad absurda, como si acabáramos de cerrar un contrato multimillonario. Por un momento, un fugaz y dulce momento, me sentí incluido, valorado. Como si después de tantos años de ser la columna vertebral emocional y financiera de la familia, por fin me vieran. La boda estaba planeada para principios de junio. Para marzo, mi participación iba mucho más allá de simplemente firmar cheques. Estaba inmerso en una vorágine de logística. Pasaba mis horas de almuerzo en llamadas con coordinadores de eventos, negociaba precios con floristas y revisaba menús con servicios de catering. Todo esto mientras mantenía mi exigente trabajo a tiempo completo. Recuerdo una reunión particularmente frustrante sobre la mantelería en la que Clara, vía FaceTime, desestimó todas las opciones asequibles porque no eran dignas de Pinterest. Álvaro, a su lado, solo se encogía de hombros con una sonrisa vacía. Yo era el productor, el financiador y el único adulto en la sala, mientras ellos jugaban a la casita. Y entonces, un jueves por la tarde, mientras revisaba una hoja de cálculo con los pagos pendientes, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre. Hola, Elías. Solo para avisarte, Clara y Álvaro piensan que sería mejor que no vinieras a la boda. Él siente que tu presencia podría hacer las cosas incómodas. Me quedé mirando el texto, inmóvil. Las palabras flotaban en la pantalla, absurdas, irreales. Leí la frase una y otra vez, esperando que mi cerebro procesara la información y encontrara el chiste, la broma de mal gusto, la aclaración que debía seguir. Pero no llegó nada. Incómodo. La palabra rebotaba en mi cabeza. ¿Incómodo para quién? ¿Para el novio que apenas conocía? ¿O incómodo para todos porque mi presencia era un recordatorio tangible de que su día de ensueño no era un cuento de hadas, sino una producción financiada por el hermano al que ahora estaban desechando? Era un puñetazo emocional electrónico,
rematado con una carita sonriente, una puñalada envuelta en la banalidad de la mensajería instantánea. Mi pulgar flotaba sobre la pantalla. Quería escribir un párrafo de furia, una tesis sobre la ingratitud. Pero respiré hondo, canalicé años de frustración contenida en una sola frase cortante y precisa. Y finalmente, escribí, qué curioso, soy yo el que está pagando por esa incomodidad. Nadie respondió. El silencio fue mi única y brutal confirmación. Ese silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. El jueves por la noche no dormí. Di vueltas en la cama, con las palabras de mi madre repitiéndose en mi cabeza como un mantra venenoso. Hacer las cosas incómodas. Para el viernes por la mañana, la herida se había transformado en una fría y tranquila resolución. Se acabó. Se acabó ser el felpudo, el cheque en blanco, el tonto útil. Empecé por el lugar. Había pagado un depósito considerable por un viñedo precioso a las afueras de la ciudad. Llamé a la coordinadora, Sofía, una mujer eficiente y amable con la que había hablado docenas de veces. Le expliqué la situación con una calma que me sorprendió a mí mismo. Hola, Sofía. Te llamo por la boda de Clara y Álvaro. Ha habido un cambio de planes. Resulta que ya no estoy invitado al evento que estoy financiando. Hubo una pausa tan larga que pensé que se había cortado la llamada. Elías, no sé qué decir, balbuceó finalmente. Eso es inaudito. Su reacción, la de una extraña, fue más validación de la que había recibido de mi propia familia en una década. ¿Quiere cancelar la reserva?, me preguntó con una delicadeza ensayada. No, le dije, saboreando el poder que por una vez tenía. Quisiera poner todo en espera, de momento. Ya le confirmaré. Luego llamé al servicio de catering de lujo que Clara había insistido en contratar. El chef, un hombre con un ego del tamaño de su cocina, me escuchó con impaciencia. Cuando le expliqué la situación, su tono cambió. Madre mía, dijo. He visto de todo en este negocio, pero eso es nuevo. Le di la misma instrucción, todo en espera. La última llamada fue a la florista, una señora mayor encantadora llamada Carmen. Pero como que te han desinvitado, hijo, preguntó con genuina indignación, como si le acabara de contar la trama de una telenovela particularmente cruel. Al parecer, resultó incómodo, respondí, la palabra sintiéndose cada vez más absurda en mi boca. ¡Qué desfachatez!, sentenció ella. No te preocupes, pondré todo en pausa para ti. El fin de semana fue extrañamente tranquilo para mí. El domingo por la tarde, el grupo de WhatsApp familiar, que había estado en silencio desde el fatídico mensaje, estalló en llamas. No por preocupación hacia mí, claro está, sino por puro pánico logístico. El primer mensaje fue de Clara: hola, la florista dijo algo de que todo está en pausa. ¿Puedes confirmar que todo sigue en pie? Los padres de Álvaro están preguntando. Leí el mensaje y sentí una oleada de desprecio. Ni una disculpa, ni una explicación. Solo la presunción de que, por supuesto, yo seguiría pagando todo como una buena tarjeta de crédito andante. No respondí. Minutos después, mi madre, Elías, tu hermana te está escribiendo. Por favor, contesta. Estás preocupando a todos. El lunes, me llamó mi padre. Su tono era el de un diplomático cansado enviado a negociar con un terrorista irracional. Elías, dijo con ese suspiro practicado que hace que todo parezca mi culpa, mira, tu hermana está bajo mucha presión y Álvaro solo quiere que todo esté perfecto. Fue un malentendido. Quizás podrías venir solo a la recepción. Sin resentimientos, ¿vale? Papá, un malentendido, repliqué, mi voz temblando por primera vez. Me echaron de la boda. De mi propia hermana. Y tú lo llamas un malentendido. Hijo, no seas dramático. Esa fue la frase. La frase que siempre usaban para invalidar mis sentimientos. Le colgué. La respuesta no se hizo esperar. Al día siguiente, Clara envió un mensaje que sonaba más a advertencia legal: si vas a ser rencoroso, dilo ahora. Todavía tenemos que confirmar a los proveedores. Espero que no planees arruinarlo todo por un pequeño malentendido.
Un pequeño malentendido. Me quedé mirando esa frase, grabada en la pantalla de mi teléfono, y algo dentro de mí se rompió definitivamente. Toda la paciencia, toda la buena voluntad, toda la estúpida creencia en la familia se evaporó. Esa fue la gota que colmó el vaso. Así que hice otra ronda de llamadas. Esta vez no fue para poner nada en espera. Llamé a Sofía, la del viñedo. Sofía, cancela la reserva. Asumo la pérdida del depósito. Llamé al chef. Cancela el banquete. Llamé a Carmen, la florista. Carmen, cancela las flores. Cada proveedor me ofreció la misma mezcla de compasión e incredulidad. Uno incluso me dijo, estás manejando esto mucho mejor de lo que yo lo haría. No estaba seguro de estarlo manejando bien. Mis manos temblaban después de la última llamada, no de ira, sino de un dolor profundo y visceral. El dolor de la traición. Los días siguientes fueron un caos puro. No para mí, para todos los demás. Yo encontré una calma casi sagrada en mi rutina, trabajo, café, gimnasio. Mantuve el teléfono encendido, no porque quisiera responder, sino porque quería ser testigo del momento en que se dieran cuenta de que el puente que habían quemado era el que sostenía su día perfecto. Las llamadas y mensajes se convirtieron en un torrente. Decenas de llamadas perdidas de mi madre, Clara, Álvaro e incluso la madre de Álvaro, cuyo número ni siquiera tenía guardado. No respondía ninguna. Abrí un mensaje de Clara. Solo decía, ¿qué has hecho? ¿Qué he hecho? He dejado de ser el cajero automático. He dejado de ser el solucionador silencioso. He dejado de permitir que me pisotearan mientras sonreía y lo llamaba amor. Pero en su universo, yo era el villano. El grupo de WhatsApp ardía como una hoguera de privilegios. Mi madre fue la primera en intervenir, tecleando como si estuviera dando una rueda de prensa en una crisis nacional. Elías, estás montando una escena completamente desproporcionada. Todavía tienes tiempo de arreglar esto. Solo llama a los proveedores y diles que fue un malentendido. Todavía te dejaremos asistir si estás dispuesto a disculparte. Dejarme asistir. La generosidad era abrumadora. Luego, Álvaro, el artífice de mi exilio, añadió su perla de sabiduría, estás siendo muy inmaduro, tío. Este es el gran día de Clara. No se trata del rencor que guardas. Tienes que aprender a superar las cosas y portarte como un adulto. Un rencor. La hipocresía era tan densa que casi podía tocarla. El colmo de la desfachatez llegó en forma de un correo electrónico masivo que mi prima Isabel, que siempre había sido mi aliada silenciosa en el circo familiar, me reenvió con el comentario no te lo vas a creer. El asunto era, urgente, ayuda para salvar la boda de Clara. Dentro, una larga y dramática súplica sobre cómo circunstancias imprevistas y la retirada de un patrocinador principal habían provocado la caída de algunos proveedores. Evitaron mi nombre, por supuesto. Me habían convertido en una entidad anónima, una fuerza de la naturaleza. El correo terminaba con un enlace a una página de crowdfunding, apoya la boda de ensueño de Clara. Donación sugerida, 240 euros por invitado. El descaro era de nivel olímpico. Me eché a reír a carcajadas, una risa amarga y liberadora. La página recaudó 80 euros el primer día, la mitad de un compañero de trabajo de Álvaro que probablemente se sintió presionado. El drama se trasladó a las redes sociales. El padrino de Álvaro, un tipo con más músculos que cerebro, publicó una historia en Instagram, qué locura la gente que construye tu boda y luego la dinamita para no dejar de ser el centro de atención. Algunos tienen su historia de villano lista para contarse. Isabel no se quedó callada. En los comentarios, escribió, ¿te refieres al que pagó por todo y luego fue eliminado de la lista de invitados? Porque ese, villano, suena bastante razonable. Su comentario recibió 12 me gusta en 5 minutos antes de que el hilo fuera borrado. La censura familiar estaba en pleno apogeo. Esa noche, mi padre rompió su silencio de nuevo. El mensaje de voz que dejó en mi contestador era tan audaz que tuve que escucharlo 3 veces para procesar su contenido. Elías, esto ha ido demasiado lejos. Ya has dejado clara tu postura.
Lo entendemos. Pero estás castigando a todos, no solo a Clara. Estás avergonzando a toda la familia. Piensa en tu madre, piensa en lo que le estás haciendo a tu madre. Esa última frase fue diseñada como un misil teledirigido a mi culpa. Lo que le estás haciendo a tu madre, como si yo no hubiera pasado la última década intentando complacerla. Arreglando silenciosamente los problemas mientras ella elogiaba a Clara por cada tarea básica de adulto como si hubiera ganado un Nobel. Me senté al borde de la cama, escuchando ese mensaje una y otra vez. Quería gritar, quería romper algo. Pero en su lugar, abrí la carpeta de mi teléfono donde había guardado las capturas de pantalla de todos sus mensajes. Y entonces, con una claridad helada, supe lo que tenía que hacer. Le escribí a Isabel: ¿tienes la lista de correo de los invitados? La tengo, respondió al instante. Clara me usó como su asistente de planificación antes de dejarme fuera de las decisiones finales. Pasé la medianoche escribiendo y reescribiendo, editando cada palabra para que fuera precisa y calmada. No era un correo lleno de ira o venganza. Era simplemente la verdad. Cerca de las 2 de la madrugada, con el corazón latiéndome con una fuerza tranquila, pulsé enviar. El asunto: ¿por qué no estaré en la boda de Clara? No esperaba mucho de ese correo, quizás alguna respuesta educada o que se dieran de baja de la lista. Pero al mediodía siguiente, mi bandeja de entrada era un hervidero. 37 respuestas. La mayoría eran de apoyo, sorpresa genuina y, en algunos casos, disculpas. Elías, no teníamos ni idea. ¡Qué situación tan horrible!, escribió una amiga de la familia. 2 invitados, una pareja de amigos de mis padres, me escribieron para decirme que no asistirían a la boda en solidaridad. Un primo de Álvaro me confesó en un largo correo que ojalá hubiera tenido el valor de hacer lo mismo cuando su hermana le hizo algo parecido años atrás. Por primera vez en esta debacle, no me sentí solo. Me sentí visto. Por supuesto, la reacción del otro lado fue muy diferente. Alguien me reenvió la respuesta furiosa que Clara había enviado a toda la lista, un torrente de acusaciones y victimismo. En ella, me llamaba resentido, amargado, manipulador emocional y celoso de su felicidad. Afirmaba que yo siempre había sido el centro de atención y que había esperado el momento perfecto para arruinarle la vida. Terminaba con un dramático: has conseguido que nadie te olvide. Espero que estés orgulloso. Leí sus palabras y no sentí ira, solo una profunda lástima. Estaba tan atrapada en su propia narrativa que era incapaz de ver la realidad. No respondí. No era necesario. Su correo solo confirmaba todo lo que yo había expuesto. El día de la boda amaneció cálido y despejado. Perfecto, al menos desde fuera. Las amigas de Clara, sus damas de honor, seguían publicando historias en Instagram, selfies en grupo, batas de color pastel, copas de champán con títulos como «Se nos casa» o «Celebrando el amor». Pero si mirabas con atención, las grietas eran evidentes. No había fotos del viñedo, ni de los arreglos florales espectaculares, ni de las mesas decoradas con cristalería fina. Solo primeros planos desesperados y recortados. A las 10 de la mañana, supe, gracias a Isabel, que la ceremonia se había trasladado a un parque municipal en las afueras, el único lugar que pudieron reservar con menos de 48 horas de antelación. Yo, por supuesto, no fui. En su lugar, pasé el día haciendo una caminata por la montaña, respirando aire puro. Pero mi teléfono vibraba con las actualizaciones de Isabel, que asistió por una mezcla de lealtad familiar y curiosidad morbosa. Lo están llamando ambiente íntimo y rústico, escribió. El DJ es un altavoz Bluetooth y los cupcakes del supermercado han reemplazado al pastel de 3 pisos que el pastelero canceló por falta de pago. Me envió una foto. Clara se veía impresionante, lo admito, con un maquillaje profesional y un vestido perfectamente entallado. Pero su mirada era tensa, su sonrisa forzada. Era la mirada de alguien que está actuando en una obra de teatro, pretendiendo que el escenario no se está derrumbando a su alrededor. Esa tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Era Álvaro. Su voz era rígida, como si estuviera leyendo un guión. Hola.
Siento cómo salieron las cosas. Deberíamos haberlo manejado mejor. Solo quería decirte que no hay resentimientos. Espero que podamos seguir adelante. Seguir adelante, pensé. Claro, ahora que el espectáculo ha terminado. No respondí. Simplemente colgué. 2 días después, mi madre apareció en mi puerta. No abrí. Insistió, llamó, y finalmente deslizó una nota por debajo de la puerta. 6 palabras, esto no es lo que hace una familia. Casi me reí. Porque eso es exactamente lo que nuestra familia hace, presionar, culpar y, cuando dices basta, convertirte en el problema. Mi padre volvió a llamar. Avergonzaste a tu hermana. Eso no es fuerza, es resentimiento. Pero no fue por resentimiento. Fue por autorrespeto. A finales del verano, me alejé de todos ellos. Corté los lazos. Bloqueé sus números. Cerré la cuenta compartida. Cuando Clara intentó etiquetarme en una foto antigua con la leyenda al menos antes nos llevábamos bien, la bloqueé. Fue como si me quitaran un peso de encima, un peso que ni siquiera sabía que llevaba. Entendí que no le debes a alguien un lugar en tu vida solo porque nacisteis en la misma casa. La sangre no es una deuda, la amabilidad no es un contrato, y la lealtad no es esclavitud. Ellos quisieron borrarme de la historia, pero olvidaron que yo sostenía la cámara, y cuando me fui, la imagen se desenfocó. Así que no fui a la boda, pero en realidad, no me perdí absolutamente nada. Gané mi libertad.